CSS3. CSS3 Introducción. ¿Qué es CSS? CSS significa Cascading Style Switch. CSS describe cómo los elementos HTML se van a mostrar en la pantalla, papel o en otros medios. CSS ahorra mucho trabajo. Se puede controlar el diseño de varias páginas web a la vez. El estilo se puede almacenar en archivos CSS. ¿Por qué usar CSS? CSS se utiliza para definir estilos para sus páginas web, incluyendo el diseño, la disposición y las variaciones en la imagen para los diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. CSS resuelve un problema grande. HTML no tuvo la intención de contener etiquetas para dar formato a una página web. HTML fue creado para describir el contenido de una página web, como H1, este es un encabezado, P, este es un párrafo. Cuando se añaden etiquetas como for y los atributos de color en la especificación HTML 3.2, comenzó una pesadilla para los desarrolladores web. El desarrollo de grandes sitios web en los que se añadieron las fuentes y el color de la información de una página se convirtió en un proceso largo y costoso. Para resolver este problema, la World Wide Web Consortium, W3C, ha creado CSS. CSS elimina el estilo de formato de una página web. CSS ahorra mucho trabajo. Las definiciones de estilo normalmente se guardan en archivos .css externos. Con una hoja de estilos externa puede cambiar el aspecto de un sitio web completo cambiando un archivo. CSS3 Sintaxis y selectores. Sintaxis CSS. Un conjunto de reglas CSS constan de un selector y un bloque de declaración. Los puntos selector para elementos HTML que desea estilo. El bloque de declaración contiene una o más declaraciones separadas por punto y coma. Cada declaración incluye un nombre de propiedad CSS y un valor, separados por dos puntos. Una declaración CSS siempre termina con un punto y coma, y los bloques de declaraciones están rodeados por llaves. En el siguiente ejemplo, todos los elementos P están alineados al centro con un color rojo de texto. Ejemplo: los selectores CSS. Selectores CSS se utilizan para encontrar o seleccionar elementos HTML en función de su nombre de elemento, de la identificación, clase, atributo y mucho más. El selector de elemento. El selector de elementos selecciona elementos basados en el nombre del elemento. Puede seleccionar todos los elementos P de una página como esta. En este caso, todos los elementos P están alineados al centro y con un color de texto rojo. Ejemplo: el selector ID. El selector ID utiliza el atributo ID de un elemento HTML para seleccionar un elemento especificado. La identificación de un elemento debe ser único dentro de una página, por lo que el selector ID se utiliza para seleccionar un elemento único. Para seleccionar un elemento con un ID específico, escribe un carácter almohadilla seguido por el ID del elemento. La regla de estilo a continuación se aplica al elemento HTML con ID párrafo 1. Ejemplo:
El selector de clase. El selector de clase selecciona los elementos con un atributo de clase específica. Para seleccionar elementos con una clase específica, escriba un carácter punto, seguido del nombre de una clase. En el siguiente ejemplo, todos los elementos HTML con clase igual a center serán de color rojo y alineados al centro. Ejemplo. El selector de clase. También puede especificar que los elementos HTML especificados solamente deben verse afectados por una clase. En el siguiente ejemplo, solamente P elementos con clase igual a center estarán alineados al centro. Ejemplo. El selector de clase. Elemento HTML también puede referirse a más de una clase. En el ejemplo siguiente, el elemento P se diseñó de acuerdo a clase igual a center y para clase igual a large. Ejemplo. La agrupación de selectores. Si tienes elementos con la misma definición de estilo como este, será mejor crear un grupo de selectores para reducir al mínimo el código. Para selectores de grupo, separar cada selector con una coma. En el siguiente ejemplo hemos agrupado los selectores del código anterior. Ejemplo. CSS comentarios. Los comentarios se utilizan para explicar el código y pueden ayudar al editar el código fuente en una fecha posterior. Los elementos son ignorados por los navegadores. Un comentario CSS comienza por barra almohadilla y termina por asterisco barra. Los comentarios también pueden abarcar varias líneas. Ejemplo. Empezamos la práctica del tutorial. Vamos a puntualizar un poco cómo funciona CSS en un archivo HTML. Para poder utilizar CSS en un archivo HTML hay dos formas. O bien, como veis aquí, creando una etiqueta style dentro del head de nuestro programa, o bien utilizar un archivo, como veis aquí, extensión .css, y ahí ir introduciendo todas las propiedades que queremos ejecutar en nuestro archivo HTML. Para poder acceder a un archivo como estos, lo que tenemos que hacer es hacer un link con la etiqueta de HTML a nuestro archivo estilos.css. Esta es la etiqueta link, ¿veis? Que da acceso a nuestro archivo estilo.css. Como veis, ponemos link rel igual style head href igual, y en el href ponemos la dirección de nuestro archivo que queremos cargar para poder utilizar nuestro CSS. Vamos a ver el primer ejemplo, en el cual, como veis, tenemos dos etiquetas P y luego le damos el estilo CSS. En este caso, lo que hacemos es darle estas propiedades, que ya las daremos durante el curso, una por una. Cogemos el selector, en este caso P, y lo que hacemos es dar estilo a todas las etiquetas P que haya en nuestro archivo HTML. Por tanto, tanto la etiqueta Hello World como la etiqueta ThisParagraph y Styled
with CSS son las que tendrán un color rojo de texto y un text align centrado. Centraremos estos dos textos en el navegador. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí tenéis centrado y de color rojo el texto. Aquí lo que hacemos es igual que en el anterior. Lo único que hacemos es llamar a nuestro archivo CSS, que es este, y darle las mismas propiedades que le hemos dado en el ejemplo anterior. Vamos al navegador y vamos a ver qué ocurre con este ejemplo. Aquí tenéis. Bien, seguimos con el siguiente, que es el selector ID. Aquí en HTML, como veis, tenemos una etiqueta P en la que dentro de ella utilizamos el selector ID. Esta es la forma de utilizar este selector. Ponemos ID, dos puntos y entre comillas el nombre de nuestro ID. En este caso le vamos a poner para 1. La otra etiqueta P no tiene nada, ningún ID. Si ahora nos centramos en el estilo, la etiqueta Style que tenemos de CSS, como veis, vamos a llamar a nuestro ID y dentro de él le vamos a dar unos parámetros de CSS. Este ejemplo lo que va a hacer es esta etiqueta la va a alinear al centro y le va a poner color rojo. La otra se quedará como está porque no le hemos dado estilo. Vamos a ver el ejemplo en el navegador. Y aquí tenéis Hello World, directamente lo centra y lo pone de color rojo, y la otra etiqueta, como no se le ha dado estilo, se queda en su posición inicial u original. Las clases, bueno, recordaros que el ID tiene que ser único, no puede haber más de un ID, ya se ha comentado esto en la teoría. Y las clases sí se les puede dar el mismo nombre a distintas etiquetas. Y de hecho aquí, en este ejemplo que veis, tanto la etiqueta H1 como la etiqueta P tienen la misma clase. Y la estructura para poder utilizar el selector class o clase es como la ID. Como veis, se pone el atributo class, el signo igual y entre comillas el nombre de nuestra clase. Y luego, si pasamos a nuestra etiqueta style, estilo CSS, lo que hacemos es poner un punto, porque así se identifican las clases con un punto delante del nombre de nuestra clase. Y luego, dentro de las llaves, le damos las propiedades CSS que creamos conveniente. En este caso, es igual que el anterior ejemplo. Alineamos al centro nuestro texto y le damos un color rojo. Comentar también que el ID, el símbolo para poder identificar que es un ID, es el signo almohadilla delante del nombre
de nuestro ID, como veis aquí. Vamos a ver el ejemplo de las clases, y en este caso tanto el H1 como la etiqueta P tendrán las mismas propiedades que se le han dado en nuestra etiqueta de estilo. Vamos al navegador y aquí tenéis. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es clase 2. Aquí lo que hacemos es trabajar con dos selectores, como veis en el estilo. Para ello nos vamos primero a nuestro HTML y vamos a ver lo que tenemos. Tenemos un H1 con clase llamada Center, y luego tenemos una etiqueta P con clase llamada también Center, la misma clase. Aquí lo que vamos a hacer es que tanto la P como la clase Center, que tengan Center, todas las etiquetas P que tengan la clase Center, se les va a dar estas propiedades CSS. Esta es la forma de acceder a una etiqueta específica. Como veis aquí, etiqueta P que tengan clase Center, solo hay una, que es esta. Con lo cual vamos a acceder nada más a la etiqueta P, porque especificamos en nuestra etiqueta estilo que accedamos a la etiqueta P que tenga la clase Center. Acordaros que uniendo estos dos selectores accedemos a esta etiqueta. Especificamos a qué etiqueta te queremos acceder y darle el estilo. Y como veis, el estilo es alineado al centro el texto y de color rojo. Vamos al navegador y vamos a ver. Aquí tenéis la etiqueta P que tiene ID con su ID correspondiente, está alineada al centro y de color rojo el texto. Seguimos con las siguientes clases. Aquí tenemos el HTML, un H1 con clase Center, una P con clase Center y una P también con clase Center large. Dos clases tiene, como veis, Center y la clase large. Por tanto, accedemos a nuestro estilo y vemos que los primeros selectores que vamos a llamar es la etiqueta P que tenga la clase Center. Entonces nos vamos al HTML y ¿cuál es la etiqueta P que tiene clase Center? Esta. Pues bien, esta le vamos a dar este tipo de propiedades que veis aquí, alineado al centro y de color rojo. Y luego aquí pone que la P que tenga la clase large le vamos a dar un font size de 300%. Aumentaremos el tamaño de la fuente, es decir, el texto será más grande. Y en este caso, ¿cuál es? Pues sencillamente es esta que veis aquí.
Por tanto, esta etiqueta que veis aquí quedará alineada al centro y de color rojo, y esta etiqueta quedará con un formato de fuente más grande que la otra. Acordaros que se puede trabajar con dos clases introducidas en la misma etiqueta. Esta por una parte tiene la clase center y la clase large, y estas sin embargo estas dos tienen una sola clase, esta tiene dos. Vamos al navegador y vamos a ver el resultado. Aquí tenéis la clase large, la ponemos con una fuente mucho más grande, y la otra, como he visto, alineada al centro y también de color rojo. La otra, como veis, como no se le ha dado ningún tipo de estilo, queda en su posición original. Ahora vamos a la agrupación de selectores. Como se dijo en la teoría, para ahorrar código podemos utilizar este tipo de estructuras. Como veis aquí tenemos en HTML tres etiquetas, un H1, un H2 y una etiqueta P. A estas tres etiquetas le queremos dar el mismo estilo. Para dar el mismo estilo, lo que tenemos que hacer, como veis aquí, es poner los selectores, en este caso los selectores por su etiqueta, seguido de comas, y luego ya, como ya sabéis la estructura de CSS, con llaves envolvemos el estilo que queremos darle a estas tres etiquetas, a H1, H2 y P, que veis aquí. Acordaros, es muy importante, ponemos H1, H2, P, y luego ya, como siempre, va a ser la misma rutina, poner las llaves y dentro de las llaves el contenido CSS que queremos darle a nuestras etiquetas. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es alinear al centro las tres etiquetas que veis aquí y damos un color rojo al texto que hay dentro de ellas. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis. Y ya para finalizar nos quedan los comentarios. Los comentarios son muy importantes, sobre todo si estamos haciendo un trabajo importante, ¿no?, en el que la aplicación es de gran magnitud y necesitamos saber en cada momento qué es lo que hacemos en la aplicación, qué tipo de estilo le damos. Para ello tenemos este tipo de comentarios. Podemos escribir todo lo que queramos dentro del barra asterisco barra. Iniciamos el comentario con barra asterisco, escribimos el texto que creamos conveniente y luego ya para finalizar ponemos asterisco barra. Podríamos estar escribiendo todo lo que queramos dentro de esos dos signos. Y se puede poner, como veis, en cualquier parte del código o del archivo. Eso depende de vosotros. Sobre todo acordaros que esto vale para la etiqueta style, pero también puede valer para un archivo independiente como el que hemos visto antes aquí, que hemos creado para que veáis el ejemplo que se puede trabajar tanto desde un archivo externo como desde el mismo archivo HTML. Y el ejemplo pues no tiene mucho.
Lo único que hacemos es que a todas las etiquetas P, selector P, que veis, es decir, todas las etiquetas P que veis aquí, le vamos a dar un color rojo al texto y una alineación al centro, como hemos hecho en casi todos los ejemplos anteriores. Si queréis, vamos al navegador y vamos a ver qué sucede aquí. Aquí tenéis. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que este curso que empezamos os guste, sea productivo para vosotros y aprendáis.